Muchas gracias a esta casa por acogerme, que ya conocía de otras conferencias. Y bueno, vamos a entrar en el tema. Es verdad lo que has dicho, que el edadismo se está poniendo de moda, porque es uno de los tres grandes sismos que provocan la discriminación en la sociedad. El machismo es la discriminación por género, el racismo, la discriminación por razón de raza, y el edadismo, que es la discriminación más invisible, menos conocida, pero que se está poniendo de moda porque los viejos somos muchos ya y cada vez más peleones, y por tanto no permitimos que se nos discrimine, o no estamos dispuestos a permitir, aunque aún la discriminación es la más desconocida, la más invisible y la más generalizada, según la OMS, o sea que no es una cuestión mía. Bueno, voy a centrar mi exposición fundamentalmente en el edadismo en el mercado laboral. Un poco aquel edadismo que tal vez es el sector más claro en que el edadismo constituye un castigo de la experiencia. Porque hay edadismo en muchos campos. El edadismo es tremendo en la salud, por ejemplo. Cuando ya tienes mi edad y mucho más joven, llegas y dices, oiga, es que me duele la pierna. Y dices, bueno, cosas de la edad. Pues no, señor, no son cosas de la edad. Hay gente que no le duela la pierna a mi edad. Pero es que es muy natural que enseguida, por ese mal concepto que hay de las personas mayores, haya discriminación en la salud. Fijaros, hasta se hace diagnósticos falsos por el edadismo. Es decir, que una misma dolencia o unos mismos síntomas en un joven y en un mayor o en una persona mayor o vieja, como a mí me gusta decir, puede llegar a diagnósticos totalmente contrarios y después lo mismo en el tratamiento, etcétera, etcétera. El edadismo se da también mucho, por ejemplo, en el sistema de cuidados, ¿no? El sistema de cuidados, por ejemplo, el sistema de residencias español y otros muchos países, a las personas mayores, sobre todo como son dependientes, se las trata como cosas muchas veces, no se les trata como seres humanos. Por tanto, ahí está casi la discriminación más radical. Hay también edadismo en la moda, por ejemplo, en el periodismo. Hay discriminación, pero de eso ustedes saben mucho más que yo. Hay discriminación en la economía en general, hay discriminación en los aspectos artísticos. Cuando tienes cierta edad ya no sirves, ya no te quieren, ya no vendes, ¿no? Bueno, el edadismo, por tanto, es una discriminación. Vamos a llamarlo por su nombre. Una discriminación que se basa primero en estereotipos, es decir, en conceptos falsos. Es decir, una discriminación puede ser viejo, puede ser una persona decadente que espera morir, que le viene pronto la muerte. Es un estereotipo. Pero en cada profesión o en cada sector hay estereotipos distintos. Pero después, por tanto, es la parte, diríamos, cognitiva, los estereotipos. Hay también prejuicios, que es la parte emocional. Pues a mí no me gusta estar con viejos. Lo decimos hasta los viejos. Dicen, no, yo quiero estar en un sitio que no todos sean viejos. Bueno, es la parte emocional. Y luego, tras la parte cognitiva y la parte emocional, viene la discriminación. Pues yo no contrato a viejos porque los viejos no son productivos. Y entonces se produce una discriminación en función de la edad, producida por la edad. Bueno, el edadismo también, quería decir, no es una cuestión solo que afecta a las personas mayores, afecta a cualquier edad.
porque cada edad tiene su estereotipo y los jóvenes también tienen estereotipos. La discriminación es distinta, es decir, bueno, pues los jóvenes entendemos que son personas guapas, son personas bien presentadas, pero a veces peligrosas, un poco insumisas, que no hacen, que son discordantes en la sociedad, y ya les estamos poniendo un estereotipo, luego un prejuicio y una discriminación. Existe, por tanto, en cualquier edad. El edadismo también adopta tres formas. Bueno, primero está el edadismo interpersonal, ¿no? Es decir, yo no quiero ir contigo porque eres mayor, porque eres vieja, yo no quiero ir contigo porque eres un niñato, etcétera, no sé qué. Pero puede ser, y este es un edadismo muy peligroso, es el edadismo institucional. Es decir, cuando en una institución, en una administración pública, en un hospital, en un centro de salud, en una residencia o en una empresa se rige con conceptos edadistas, es un edadismo institucional. ¿Y cuál es el peor de los edadismos? El que la OMS llama el autoinfligido, el que nosotros, las propias personas mayores, nos infligimos y ya como la cosa más natural, es decir, bueno, pues a mí dice que soy un viejo, que soy un abuelito, me llaman nuestros mayores, etcétera, etcétera. Bueno, ya me lo tomo como una cosa normal, ¿no? Y esto no hay que permitirlo. Es decir, el edadismo autoinfligido hace que toleres todo. Yo muchas veces en mis intervenciones digo, bueno, los viejos nos vamos a convertir en lobos grises para que nos tengan un poco miedo, para que nos hagan caso, porque si no, realmente estamos acostumbrados a tragar todo. Bueno, voy a ser muy rápido para que luego nos dé tiempo a discutir, porque diré cosas. El edadismo en la vida laboral, en el mercado laboral, tiene dos tipos de costes muy importantes. Primero, los costes sociales. Afecta al bienestar y a la salud de las personas. Es decir, es evidente que el mercado laboral en general es edadista. Discrimina por edad y castiga la experiencia. Entonces, castigar la experiencia quiere decir que se utilizan mil tretas para que las personas mayores se las prejubile y se las prejubile obligatoriamente, que dejen sus puestos de responsabilidad en las empresas o en las administraciones y, por tanto, esta persona que sufre este tipo de edadismo sufre. Yo conozco a muchas compañeras que su vida laboral fue bastante buena y exitosa hasta los 50, 55 años y después dicen, no, me voy a jubilar, me quitaron el puesto sin saber por qué y ahora me quieren prejubilar, me quieren echar. Dice, yo creía que los últimos años de mi vida laboral iban a ser buenos y están siendo muy amargos, muy tristes, ¿no? Por tanto, afecta socialmente a la persona y afecta, es un sufrimiento para la persona. Pero el edadismo también tiene unas, que luego voy a profundizar más en ello, el edadismo en el mercado laboral tiene unas consecuencias para la economía, consecuencias, diríamos, que hacen que los países y las empresas pierdan un capital enorme de conocimientos, de experiencia, de sabiduría y que esto influye en la productividad de las empresas. No hay muchos estudios que se han fijado en esto porque no les interesa, creo yo. Los anglosajones, que son muy dados a medir estas cosas, sí han hecho algunos estudios. Por ejemplo, en el Reino Unido han hecho estudios de cómo, por ejemplo, que aquí hace poco han hecho uno, de cómo las personas que se les discrimina y se les deja solas
a la edad avanzada, pues son un gasto enorme para los sistemas de salud, una pérdida tremenda, diríamos, en pérdidas laborales, etcétera, etcétera. Han hecho estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, que se pierden por el edadismo. Las personas que las apartan en sus puestos porque tienen una determinada edad, empieza a crecer el asentismo de forma muy pronunciada. Y, por ejemplo, han hecho un estudio que es interesante. Sabéis que el sistema sanitario en los Estados Unidos tiene una importancia grande y entonces han llegado a una conclusión, un estudio que hicieron reciente, que cada $7 gastados en salud, se pierde uno por causas edadistas. Es decir, por ejemplo, en Australia han hecho otro estudio diciendo que si no hubiera edadismo, que se concluye que si no hubiera edadismo y se permitiera a las personas mayores de 50 años aumentar el empleo de esas personas en un 5% hasta la edad de jubilación, esto equivaldría en un aumento de la rentabilidad y de la riqueza para el país de unos 48.000 millones de dólares australianos. Es decir, que castigar la experiencia es funesto para la persona. Es degradante, causa muchos efectos en la salud, sobre todo en la salud mental, pero a la vez también es una pérdida tremenda para las empresas y para la economía. El edadismo, como he dicho antes, es más invisible que otro tipo de discriminaciones. Entonces, las conductas edadistas en el mercado laboral parten casi siempre de los mismos prejuicios y de los mismos estereotipos. 3 estereotipos que existen en el mercado laboral para hacer apartar a los mayores del mercado de trabajo. Primero, las personas mayores son menos productivas que los jóvenes. Es un estereotipo. ¿Es verdad eso? No hay ningún estudio que lo demuestre. Más bien es mentira. Porque, y lo sabéis por la vida diaria, pero, por ejemplo, en las startups que están tanto de moda, que son esas pequeñas empresas innovadoras, basadas en la tecnología, que supuestamente eso no es cosa de viejos, los estudios que se han hecho tienen una vida más larga que las que han promovido las generaciones más jóvenes. Quiere decir que en este caso, por lo menos, no es verdad que las personas mayores no sean igual de productivas que los jóvenes. Otro estereotipo sobre el sadismo en el mercado laboral es que las personas mayores son menos creativas en el trabajo y con frecuencia son trabajadoras o trabajadores anquilosados, que no se van a renovar. Esto es también falso, es un estereotipo. No se han molestado en hacer estudios de estos, mientras que hay infinidad de estudios de todo tipo, de esto no, pero ningún estudio, yo no lo conozco, no sé si ustedes lo conocen, que demuestre que las personas mayores somos menos creativas en el mercado laboral. Y luego otro estereotipo es que la mayoría de los trabajadores veteranos no desean prolongar su vida laboral. Eso es mentira. De esto sí que hay estudios, y se los voy a decir. Mire, en las encuestas nacionales de condiciones de trabajo en España, por ejemplo, desde 2015 han preguntado por esto, si desearían prolongar su vida laboral incluso después de la jubilación. Pues todas han dado, y van en aumento, las más recientes más, que los trabajadores mayores desean prolongar su vida laboral
más allá de la vida laboral, y el porcentaje de los que esto desean son cada vez más. Esto se da sobre todo en las personas cualificadas, en las personas que no tienen trabajos muy penosos, en las administraciones públicas, los trabajadores de administraciones públicas, los trabajadores de la sanidad, los trabajadores de la educación, sobre todo la educación media y superior, y de la formación y la investigación. Es decir, hay una serie de profesiones que no solo desean prolongar, sino que de hecho prolongan hasta la máxima edad que les permiten en sus empresas o en las administraciones, incluso después siguen, como ustedes saben, con diversas figuras, eméritos, etcétera, haciendo una vida laboral. Otro dato que demuestra que es mentira que los trabajadores veteranos no desean prolongar su vida laboral son un poco las encuestas de vida activa, y dice que, por ejemplo, en España, la jubilación, ahora mismo en el 2023, en el primer semestre, está en los hombres en 65 años. Hasta hace poco estaba en 63, la edad real, no la edad. Y las mujeres en 66,7 años. Es decir, que ya las mujeres sobrepasan la edad, diríamos, legal de jubilación. Habrá varias causas, una de ellas porque no las han dejado cotizar antes, y entonces tienen que complementar su cotización para jubilarse con un mínimo de decencia. Por tanto, estos tres estereotipos, que las personas mayores son menos productivas, que las personas mayores son menos creativas en las empresas, o que la mayoría de las personas mayores desean jubilarse cuanto antes, son mentiras, son estereotipos, son fake news, pero que se divulgan tranquilamente. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de apartar, de castigar la experiencia y apartar a los trabajadores a través de prejubilaciones anticipadas? Pues bueno, porque eso te permite, eso es obvio, contratar trabajadores más jóvenes en situaciones más precarias y que cuestan menos. Eso hay muchos estudios que lo demuestran. Evidentemente, ustedes que son periodistas o conocen el periodismo, no es lo mismo, no puede pedir lo mismo una persona que solo sabe sostener un micrófono que una persona que sabe hacer análisis, poner la noticia en un contexto, que sabe hacer una serie de observaciones para que los lectores lo entiendan, ¿no? Y luego también hay una cuestión, hay una declaración ministerial de la Unión Europea de Roma del año pasado, muy importante, que dice que las empresas, para evitar el edadismo, y las administraciones, por supuesto, deberían tener planes de gestión de la edad, planes de gestión en las cuales, de alguna forma, se eviten jubilaciones anticipadas, se prepare para la jubilación, realmente, que es un momento de tránsito en la vida difícil, sobre todo, y también que se creen planes intergeneracionales de trabajo. Entonces, realmente en España esto, pues me imagino que lo aprobaría en la Declaración de Roma los representantes españoles, pero como quien oye llover. Mientras que hay países europeos que sí tienen planes, diríamos, de gestión de la edad, aquí son escasísimas las empresas que lo tienen. En un estudio de la Unión Democrática de Pensionistas, que pertenece a la plataforma que presido, decía que 3 de cada 10 personas trabajadoras que se jubilaban no habían recibido ninguna preparación para la jubilación, que las empresas eso
no les interesaba, que querían que se marchasen cuanto antes y ya está. Bien, entonces esto es un tema serio para la economía y serio para las personas. El alejamiento anticipado y obligado a las personas mayores del mercado laboral, la consecuencia más grave que tiene es el desempleo de larga duración y de la dificultad de desemplear. Esto es muy grave en España, de tal forma que las personas mayores de 50, 55 años lo tienen muy crudo para conseguir un empleo y que son uno de los colectivos de mayor riesgo de desempleo permanente. De hecho, en este año 2023, según las encuestas de población activa, las personas desempleadas entre 50 y 59 años, todas o casi todas, llevan más de 2 años buscando trabajo y muchas de ellas no lo conseguirán. Por tanto, las prejubilaciones no buscadas son una fábrica de desempleo y son una injusticia social. Bueno, yo quisiera terminar con una serie de observaciones. Unas observaciones que se refieren a que nuestro país y nuestra economía no se puede permitir castigar la experiencia y derrochar el talento. Porque el talento y la experiencia aportan a la economía una riqueza que no aporta su falta. El talento senior, como hemos dicho ya, desarrolla sobre todo unas competencias transversales que son las más valoradas en el campo de la productividad, que no tienen muchas veces la gente más joven. Son competencias transversales y dice, bueno, yo quiero ser, pues eso, ingeniero o periodista. Bueno, pues hay unas competencias transversales que parece que aparentemente no tienen nada que ver con la profesión, pero que luego son las que de alguna forma determinan el éxito en la profesión, como son el liderazgo y la habilidad en la toma de decisiones. Esto se adquiere con la experiencia. Es decir, una persona con iniciativa, con liderazgo en la toma de decisiones, es una persona más valiosa que una persona que dice mande. Es decir, esto es fundamental. La lealtad y la responsabilidad que da el estar bastantes años trabajando en una empresa y sentirse parte de ella. Privarse de esto es realmente privarse de una riqueza. La capacidad para formar equipos. Esta se adquiere a través de la experiencia y es una capacidad transversal de estas que hacen que la empresa sea más productiva. La resiliencia, que esta palabra tanto de moda, es decir, o bien la capacidad de adaptarse a moverse en situaciones adversas. Las personas mayores que hemos estado 40 años trabajando en empresas, etcétera, nos hemos encontrado con muchas situaciones muy difíciles y decir, bueno, ¿y este qué hago? ¿Qué hago con mi jefe? ¿Lo mando a no sé qué? ¿O me callo? ¿O digo sí, buena y hago lo que me da la gana? Bueno, pues, pero has tenido que buscar mecanismos para afrontar eso. Y esa resiliencia no lo tiene una persona más joven. Y la capacidad de mentoría. Fíjense, en España se hace poco la mentoría, es decir, que las generaciones más experimentadas de trabajadores ayudan y enseñan el oficio, como se hacía ya antiguamente a las personas más jóvenes. Esto, sin embargo, está volviendo. Es decir, si ustedes leen libros de gestión de recursos humanos, verán cómo la mentoría cada vez tiene más importancia. Bueno, pues las personas mayores con mucha experiencia pueden ser mentores de personas más jóvenes. Y luego, ¿y qué habría que hacer para acabar con el edadismo en el mercado de trabajo? Bueno, pues yo creo que primero
no hacer jubilaciones anticipadas en base solo a la edad. Hay que tener en cuenta lo que aporta la persona, los méritos, la experiencia, los conocimientos. En segundo lugar, permitir que haya una jubilación flexible. Es decir, no tiene que haber una raya para la jubilación, pues que una edad para que tendrás que haber cotizado una serie de años, eso es evidente. Pero claro, que muchas veces las pensiones del futuro y todo el sistema de bienestar social serán salvados porque las personas mayores o una parte nos mantenemos, diríamos, activos. Pero mantenerse activo por parte de las personas mayores supone también que haya unas condiciones en el trabajo. Por ejemplo, lo que ya tienen algunos países, que haya tiempo libre remunerado. Es decir, que una persona que ya lleva muchos años trabajando, pues pueda tomarse un tiempo sabático, por decirlo, ¿no? Eso es fundamental y eso es bueno para la empresa. Segundo, que haya flexibilidad horaria. Es decir, una persona con mucha edad, que tiene muchos compromisos familiares, porque a veces son no solo los hijos, sino los nietos, acepta un trabajo más fácilmente o continuarlo si tiene flexibilidad horaria. Que se permita compatibilizar la jubilación parcial con el desempeño de una actividad. Por ejemplo, la mayoría de las actividades liberales se pueden hacer perfectamente. España es el país de la OCDE que tiene menos porcentaje de población jubilada y de población entre 60 y 69 años que compatibiliza su jubilación con el empleo. Esto es muy importante. En otros países cercanos como Francia tienen ya esto estudiado, ¿no? Y esto es muy importante para las empresas y para las personas, ¿no? Por tanto, esto yo soy partidario claramente, no de alargar la jubilación a lo bestia, porque el otro día me preguntaban en la radio, oiga, hemos visto un estudio de tal banco que dice que alargando la jubilación a los 70 años ustedes mantienen la vista activa. Digo, hombre, si me lo dice así sin más, le digo que sí, pero yo le digo que igual mantiene más la mente activa leyendo libros o yendo al teatro, ¿no? O sea, entonces, bueno, que es bueno la actividad incluso después del tiempo de la jubilación, pero siempre que haya una flexibilidad, siempre que sea libremente elegida y siempre que haya unas condiciones laborales como la jubilación parcial o como las condiciones... ¿Ya he terminado? Ay, entonces ya termino. Concluyo. Bueno, es decir, que no se aprovechen ni las empresas ni ninguna institución de contratar a personas mayores porque como ya están jubilados les pagamos menos o les pagamos en negro. Pues eso no es una buena condición laboral. Luego, una cosa fundamental, ya con esto termino, es que es imprescindible la formación continua a lo largo de la vida y hasta que acabemos, hasta que perdamos la primera cabeza, como digo yo. Hay que seguir aprendiendo toda la vida en una profesión. Y ahora lo que más crudo lo tienen, y con las tecnologías, son la gente poco cualificada, la gente que no se renueva. Y la gente mayor también nos tenemos que renovar. Bien, pues entonces, con esto ya sí concluyo. A mí me gustaría decir que el envejecimiento activo pasa por que no haya edadismo, porque lo combatamos en la sociedad, en todos los campos, por supuesto en el trabajo, que no se castigue la experiencia, en la sanidad, en la educación, en la moda, en el arte, en todo. Es decir, esto es funesto. Y esto es pérdida económica, pérdida de talento y pérdida de salud.
y luego, pero me gustaría sobre todo decirles a los responsables políticos y económicos: no castiguéis la experiencia, no castiguéis y banalicéis el conocimiento.